La paz del Señor, querido hermano, querida hermana. ¿Qué le pedirías a Dios? Así empezamos el Evangelio de este miércoles 16 de diciembre. Nos vamos acercando a la Navidad. Mañana comienzan las ferias mayores, que son los días ya de preparación inmediatos para la Navidad. Estamos ya mediada la tercera semana de Adviento. Hemos estado viendo en todo este tiempo cómo el Señor va a venir, Él va a cumplir su promesa y ahora se acerca un primer cumplimiento de esa promesa de que Él va a venir, que es su venida en la Navidad, el día 25 de diciembre. Ante esta venida de Jesús, nosotros tenemos unas expectativas. ¿Qué le pedirías a Dios? De esto nos va a hablar el Evangelio de hoy, de las expectativas que había entonces con respecto al Mesías, que nos ayudan a comprender qué es lo que nosotros podemos esperar, qué es lo que tienes que pedirle. Lucas 7, del 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: Id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. La pregunta de Juan es una pregunta que nos sorprende, porque pensamos, entonces es que Juan el Bautista tenía dudas. Él estaba en la cárcel. Juan, cuando envía a 2 discípulos suyos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?, ya estaba prisionero en la cárcel, le había apresado Herodes. No sabemos con seguridad si era el mismo Juan el que tenía dudas de si realmente Jesús sería el Mesías, o si más bien eran sus discípulos los que dudaban. Y entonces, para que salgan de dudas, les dice: pues id vosotros y preguntádselo, ya veréis cómo Él os va a quitar todas las dudas. El caso es que les envía
a que le pregunten. Y cuando llegan, le hacen la pregunta a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Seguramente a Jesús esa pregunta se le clavó en el corazón como un dolor. Les cuesta creer en mí. Les cuesta aceptar el mensaje que estoy predicando. Porque había una serie de expectativas creadas con respecto al Mesías, cómo sería el Mesías cuando viniese. Y Jesús tuvo que luchar contra esas expectativas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía algunas expectativas falsas. Le pedían a Dios que el Mesías hiciese cosas que no tenía que hacer. Esperaban del Mesías algunas cosas que no tenían que esperarlas. Y por eso les costó más reconocer a Jesús como Mesías, y algunos no le reconocieron, muchos del pueblo de Israel no le reconocieron como el Mesías, porque tenían falsas expectativas, querían del Mesías cosas que no tenían que querer de él. ¿Qué es lo que querían del Mesías? Esperaban algunos un Mesías que ya acabase con todos los males y que diese solución a todos los problemas. Así, de un plumazo, de golpe. Y eso nos pasa también a nosotros muchas veces. Acudimos a Jesús, esperamos que Él venga en Navidad y que acabe con todos nuestros problemas. Señor, que me cure de esta enfermedad, que se cure un ser querido de esta enfermedad. Señor, que se me acaben los problemas económicos. Señor, que encuentre novio, novia. Señor, que sepa ya cuál es mi vocación. Señor, piensa tú lo que le estás pidiendo al Señor. Piénsalo bien, ¿qué estás esperando que Dios te conceda? Y entonces, como el Señor no ha venido todavía para acabar con todos los problemas, eso será en el juicio final, pero no antes. Antes, en la tierra tienen que convivir el bien y el mal y cada uno tiene que decantarse por el bien o por el mal, pero conviven hasta el día del juicio final. Entonces no esperes que Jesús te quite todos los problemas. No ha venido todavía para eso. Ha venido para que tú vivas tu vida según Dios quiere y vivas tus problemas como Dios quiere que los vivas. Y si tú vives tus problemas como el Señor quiere que los vivas, se reducirán en un 90%. Seguirán existiendo, pero tú los vivirás con una paz y con una confianza tan grandes que no serán para ti un peso insoportable. Dice el Señor, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Piénsalo bien. No esperes que el Señor te quite los problemas. Pídele que te ayude a vivir como tienes que vivir, a creer como tienes que creer, a orar como tienes que orar, a amar como tienes que amar. Y entonces el reino de Dios estará en tu corazón y la vida
tendrá sabor a cielo, sabor a Dios, sabor a paz. Y en segundo lugar, otros esperaban un Mesías que machacase a sus enemigos, sin misericordia ninguna. Y Jesús era enormemente misericordioso y paciente. Y a muchos esto les desconcertó. No podían creer en un Mesías tan misericordioso. Pasa hoy lo mismo con la Reina de la Paz. Muchos no creen en las apariciones de la Reina de la Paz porque tienen en su cabeza qué es lo que tiene que hacer Dios y cómo lo tiene que hacer. Y qué es lo que tiene que hacer la Virgen y cómo lo tiene que hacer. Y si yo he pedido a la Virgen que me quite este problema y no me lo ha quitado, pues no creo en ella. O si yo quiero que la Virgen diga no sé qué cosa en sus mensajes y ella no lo dice, pues no creo en esos mensajes porque no son verdaderos. ¿Por qué? Porque no dicen lo que tú querrías que dijesen. ¿Quién decide lo que tiene que hacer Dios y cómo lo tiene que hacer? A veces nos pasa eso. Es que nosotros queremos decidir lo que tiene que hacer Dios y cómo lo tiene que hacer. Y como no lo hace a nuestra manera, pues no creemos. Como las apariciones de Medjugorje no son como está en mi cabeza que tienen que ser unas apariciones de la Virgen, pues no creo. Sin embargo, la Virgen nos dijo el 2 de marzo del año 2012: este es el tiempo de vuestra prueba. Con el rosario en la mano y con el amor en el corazón, venid conmigo. Yo os conduzco a la Pascua en mi Hijo. Yo os conduzco. Tienes que dejar que ella conduzca tu vida. Tienes que fiarte de ella. Ella sabe mejor que tú lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, qué mensajes tiene que dar, qué tiene que decir. Con ella aprendes a abandonarte a Dios, a fiarte de Dios. Deja que Dios conduzca tu vida. Entonces, ¿qué le pedirías a Dios? Mira, pídele cumplir su voluntad y amarle. Es lo que han dicho los santos: Señor, lo único que te pido es amarte y que me des la gracia para amarte. No te pido nada más. Para esta Navidad, no le pidas muchas cosas a Dios. Pídele que tu corazón sea como Él quiere. Y si tienes eso, todo lo demás vendrá por añadidura. Prepárate así para vivir la Navidad. Nos va a ayudar a comprender todo esto el número que hoy nos toca explicar del Catecismo, que es el número 1040. Y dice lo siguiente: seguimos hablando del juicio final. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces, cuando venga, Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. ¿Veis? Será en aquel momento cuando Dios ya lo hará todo. Ahí ya sí que solucionará todos los problemas, pero no antes. Aguarda los tiempos de Dios. Nosotros conoceremos el sentido último
de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. El juicio final será el triunfo total, definitivo y absoluto de Dios sobre el mal, sobre el demonio, sobre el pecado. Será el día más hermoso de la historia y por eso tenemos que estar preparados, porque todo el bien y todo el mal saldrán a la luz aquel día. En este miércoles tenemos un nuevo programa de Orad con Alegría. Nos vemos, oramos todos juntos en nuestro grupo de oración. No olvidéis que hoy es día de ayuno. Que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.